Salón Colombia, WhatsApp, su servidor Instagram. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante de Jesús. Encontraron la tumba del padre de Jesús, el Jesús histórico, un rudo de prestar, nivel valiente. Vamos a ver la tumba de Jesús, la tumba de Jesús, del padre de Jesús. ¿La encontraron? Es verdad. Bien, vamos a hablar del tema el día de hoy. Uno de los hechos más embarazosos del cristianismo, de la Biblia cristiana, es el origen de Jesús, el Jesús histórico. Hay indicios, un tema que causa bastante problema es el origen de Jesús, ya que de acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús es producto de un pecado sexual bastante feo y es adulterio. Bien, vamos a ver el primer pasaje de la Biblia cristiana que habla de este tema. Bien, vamos a ver Mateo capítulo 1, verso 18 al 20, dice así: Ahora bien, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada su madre María con José, antes que se juntaron, fue hallada embarazada del Espíritu. José, su esposo, que era justo, no quería denunciarla y se propuso repudiarla en secreto, divorciarse en secreto. Pensando en esto, he aquí que un ángel se le apareció en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es producto del Espíritu. Bien, este primer pasaje que nos dice que María está casada con José, sale embarazada de un espíritu y José se quiere divorciar de su esposa por adulterio. Otro pasaje bastante problemático para el mundo cristiano es Juan capítulo 8, verso 40-41. En la nueva versión internacional dice así: Ustedes quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad y que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Contexto, no nos olvidemos, Jesús estaba peleando con los fariseos. Verso 41, sus obras son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le reclamaron: un solo padre tenemos y es Dios mismo. En este pasaje, los fariseos le dicen a Jesús que ellos no son hijos de prostitución y obviamente Jesús no niega ser hijo de prostitución, no se defiende de ese tema. Otro pasaje que tenemos que nos indica el problema de Jesús como hijo ilegítimo es Lucas capítulo 3, versos 22 y 23. Contexto: Jesús está bautizando. Verso 22 dice: el Espíritu Santo bajó, el Padre de Jesús bajó sobre él en forma de paloma. El Espíritu, según el pasaje, es una paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti estoy complacido. Verso 23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Esto significa que José no es el esposo de María, no es el papá biológico de Jesús. Problema interesante de este pasaje. Otro pasaje que encontramos en la misma Torá y que causa un problema respecto a Jesús y que nos confirma que era hijo de pecado sexual, de un adulterio, es Deuteronomio capítulo 23, verso 2, dice así: la Biblia textual, como está traducido: no entrará bastardo en la congregación del Eterno, no entrará en la congregación del Eterno hasta la 10ª generación. Este pasaje es una prohibición del judío de tener esposa una judía cualquiera. Un bastardo estaba condenado a casarse con una bastarda o con un gentil. ¿Ok? Ese era el futuro que tenía. Ya no había más. Aquí dice pues, específicamente, aquí se nos menciona que no entrará mamzer, bastardo. Literalmente, este pasaje nos estaría indicando que Jesús nunca se casó. No se casó porque era, de acuerdo al pasaje, un bastardo bíblico. Ahora nos vamos a ir a la historia secular y vamos a ver qué nos menciona la historia secular respecto del papá biológico de Jesús. Es interesante conocer la historia secular también de este tema. Bien, vamos a ir a toda la parte histórica que les comentaba y vamos a ir a ver el libro de Celso. Celso dice de la siguiente manera, su libro contra los cristianos, la página 69, le voy a dejar la descripción del libro, la bibliografía, la descripción, la pie de página, dice así:
Comenzaste por fabricar una afiliación fabulosa, pretendiendo que debías el nacimiento a una virgen, lugar de Judea, hijo de una pobre campesina que vivía de su trabajo. Está culpable de adulterio con un soldado llamado Pantero. Aquí se nos está diciendo que el papá de Jesús es un soldado romano y quiere rechazarla por su esposo, carpintero de profesión. Expulsada y andando errante de aquí para allá, parió en secreto. Más tarde, impelida por la miseria, se tuvo que ir a Egipcio, donde alquiló sus, sus brazos por un salario, se tuvo que poner a trabajar, mientras que Jesús la acusa de que aprendió los poderes mágicos de Egipto. ¿Ok? De eso está hablando aquí Celso, haciendo estas críticas bastante severas contra de Jesús. Y aquí en la página 70 de este mismo libro, el numeral 9, dice así: es verdad que cuando tuvo lugar tu bautismo, por Juan de Jordán, alegas, es decir, Jesús inventó la idea de que en ese preciso momento la sombra de un pájaro descendió sobre ti desde lo alto de los aires y la voz celestial te saludó con el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué testimonio digno de crédito vio ese fantasma alado? Nadie fue testigo y está diciendo que nadie fue testigo de esa escena, que Jesús se la inventó. ¿Quién escuchó esa voz celestial que te saludaba con el nombre de Hijo de Dios? ¿Quién, sino solo tú? Y si debemos creerte, uno de los que fueron castigados contigo. Así que lo que está diciendo aquí Celso es una fuerte crítica del tema del nacimiento de Jesús, que su papá era un soldado romano llamado Pantero. Bien, ahora nos vamos a ir a la Biblia nuevamente, el texto cristiano, Marcos 7:24, dice: levantándose de allí, hablando de Jesús, fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Contexto: antes se está peleando con los judíos y se va a la ciudad de Tiro, ¿ya? Que fue a hacer a Tiro. Vamos a ver qué fue a hacer Jesús a la ciudad de Tiro. Y es que su papá vivió en la ciudad de Tiro, era su papá, y resulta que se encontró la tumba del papá de Jesús, y es el famosísimo soldado romano Tiberius Iulius Appius Pantera. Ese es el papá de Jesús, un soldado romano. Fue descubierta la tumba, es histórica esta información, existió este personaje, este soldado, y es el papá de Jesús, de acuerdo al texto cristiano y de acuerdo a los historiadores y la misma evidencia interna de la Biblia nos dice que su origen fue adulterio, pecado sexual de su madre, era un bastardo bíblicamente hablando. Y ahora nos vamos a ir a los escritos de Qumran, al famoso Evangelio de Tomás. Vamos a irnos a ver el Evangelio de Tomás. Y aquí hay algo bien interesante, el dicho 105. Dice así: Jesús ha dicho, quien reconoce a padre y madre será llamado hijo de ramera. ¿Qué significa esto? Que el bastardo va a ser llamado hijo de una prostituta. Está hablando de él mismo. Jesús en este pasaje está diciendo que él es hijo de una trabajadora sexual en este escrito apócrifo. ¿Ok? Ahora tenemos que saber qué significa la palabra pantera, y esto lo podemos encontrar en la Septuaginta, una visión para saber qué significa pantera. Ya en el libro de Oseas, capítulo 5, vamos a ver, por ejemplo, acá el versículo, por ejemplo, acá, por ejemplo, el versículo 14, aparece la palabra pantera. Pantera. Ya, esta palabra, ¿qué significa? Panther, literalmente significa alguien que es fiero, alguien brutal, alguien que es malvado, alguien que es sanguinario. Eso significa la palabra pantero, ¿ya? Que es pantera, que significa alguien que es fiero, una persona malvada, no sé. Eso significa literalmente la palabra pantera, para que se pueda entender. ¿Ya? Y aparece en la Septuaginta, por ejemplo. Aquí yo estoy compartiendo con ustedes, ¿ya? Este es un texto, información pública, ¿ya? Y es la Septuaginta, la famosa versión de los 70, ahí está, utilizada esa palabra, y esa palabra, pantera, significa literalmente una persona que es violenta. De eso está hablando ese pasaje, y obviamente eso tiene sentido porque el papá era un soldado romano, tenía que ser bastante violento, obviamente. Aquí vamos a ver la nueva versión internacional, o sea, 5.14, dice:
Yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá, yo mismo los haré pedazos. Está hablando de una persona violenta, esa palabra en la Septuaginta está como pantera. Luego me alejaré, yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Así que de eso, eso significa la palabra panter, una persona que es violenta. ¿Ok? Ok, ahora ya hemos visto la parte histórica, la parte textual, la evidencia interna y externa, ya para los que les gusta la teología, todas esas cosas, de eso estoy hablando. Ya vimos Juan 8:41, la acusación es bastante clara, Jesús es hijo de porneia, de prostitución, es decir, que es un hijo ilegítimo. Hay que tener presente que, que el Evangelio de Marcos fue escrito, debido según la tradición cristiana, primero de los cuatro evangelios, y en Marcos no vemos referencia de la concepción de Jesús, ¿ya? Así que podemos inferir que con posterioridad, ¿ya? Los otros evangelistas, ¿ya? Apuntan de cierta manera a hacer legítima la concepción de María, que era una transgresión de la Torá, ¿ya? Así que en el judaísmo se tiene bastante claro el tema, ya que el judío sabe la historia. En cambio, en el cristiano, la concepción, de acuerdo a las doctrinas cristianas, que Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo, poniendo un problema al pasaje bíblico, al mismo Dios. Y en el judaísmo es bastante claro y evidente que Jesús es un bastardo bíblico, producto de un pecado sexual. Ahora, históricamente, la concepción de Jesús, hay algo que es bastante extraño y produce una dificultad, ¿ya? Dentro del mismo cristianismo, y es que María queda embarazada antes, ¿ya? Queda embarazada, ¿ya? De un hombre que no es su esposo, ¿ya? De manera mágica queda embarazada, ¿ya? Y eso el judío no se lo va a tragar, el judío no es tonto, y se sabe perfectamente que es la manera literaria de justificar el adulterio de María, ¿ya? Porque el papá legal de Jesús es este soldado romano, y de acuerdo al texto cristiano, Mateo 1:18 al 20, el papá legítimo de Jesús no es José, es un espíritu, José no lo es, y aunque digan que fue el Espíritu Santo, eso no quita la batardez de Jesús, que haya sido producto de pecado sexual. Así que, en simpleza, Jesús no es el hijo biológico de José. Y el origen de Jesús explica por qué en la predicación de Jesús del reino de Dios, ya el proyecto central de su mensaje, la figura paterna no existe. El reino de Jesús que él predica no cuenta con papás terrenales, sino que en él quienes son reemplazando a la familia son los eunucos, ¿ya? Los eunucos, ellos cobran una importancia. Los hombres que han abandonado su posición, que no pueden ser papás, jefes de familia, porque Jesús propone una familia sin padre, un reino de Dios sin padre terrenal, sino una figura paterna. La ausencia de la figura paterna de Jesús, esto nos explica por qué él tenía esa concepción y ese mensaje, porque era la reflexión de su propia experiencia. Y esto nos explica por qué el reino de Dios predicado por Jesús no es ni davídico, ni hay en él una reconstrucción nacional judía, como estaban en las diversas profecías bíblicas. El reino de Dios prometido por Jesús es una nueva familia reconstruida por vínculos socioafectivos donde los hombres ya abandonan su posición, las prostitutas, las trabajadoras sexuales como su mamá, pasan a tener el puesto central, por eso que Jesús perdona a la adúltera en el Evangelio de Juan, por ejemplo, por eso Jesús ya tiene esa compasión y esa empatía hacia las trabajadoras sexuales porque su mamá se dedicaba al comercio sexual. Ya Jesús propone un nuevo modelo, un nuevo reino donde rompe el molde social y crea un reino de Dios con una realidad alternativa donde existen las hermanas, los hermanos, que son reconstruidos desde una sociedad misericordiosa de amor, en donde se quita, se elimina la parte carnal, incluso la parte sexual se ve como un pecado dentro del mismo cristianismo. Por eso que Pablo, por ejemplo, él es de los que exhorta a que los hombres sean celibes, no tengan mujeres, no tengan esposas,
porque Pablo era célibe, Jesús era célibe, no tenía mujer, no tenía esposa. Ese es el punto. Por eso Jesús tenía esa compasión hacia las trabajadoras sexuales, ya que su mamá era una trabajadora sexual, de acuerdo al texto y de acuerdo a la historia. Vamos a irnos ahora al Talmud, Tratado de Shabbat 104b, dice así, aprendimos en la Mishnah, quien se marca las letras en su carne, ya está hablando de marcarse el nombre de las 4 letras en el cuerpo, tatuarse, ya dice, enseñó el rabino Eliezer, dijo a los rabinos, no sacó Ben Estada hechizos de brujería de Egipto en un rasguño de su carne. Ellos le dijeron, era un tonto y no puede citar pruebas de un tonto. Ben Estada era hijo de Pandera. Rab Ista dijo, el esposo se llamaba Estada, el amante, el que tenía sexo con su madre se llamaba Pandera. Pandera. La Gemara dice, no, no, el esposo de María era Papos ben Yehudá. Más bien su madre era Miriam, quien era la peluquera de las mujeres. Eso está hablando aquí el pasaje. Y como dicen en Pumperita, esta, porque se llamaba Estada, como dicen en Pumperita, esta se desvió, se tanda de su esposo. Es decir, que este pasaje del Talmud me está diciendo que Jesús se le llama el hijo de Yeshua Benestada o Yeshua Benestada porque su mamá le pusieron el apodo de Estada, la que se desvió de su esposo, haciendo alusión al adulterio que cometió con su esposo. De eso está hablando este pasaje del Talmud. Bien, aquí vamos a ver otro pasaje del Talmud, Sanedrín 67a, dice así, ¿por qué lo llamaron Benestada al hijo de Pandira? Rab Ista dice, el esposo de su madre se llamaba Estada, ¿ya? Y el amante Pandira. La Gemara pregunta, el esposo era Papos ben Yehudá, más bien su madre era llamada Benestada, ¿ya? Que nos está diciendo que el apodo era de su mamá. ¿Ya? Su madre era Miriam, la peluquera de las mujeres. Como dice en Pumperita, ella se desvió, se tatda de su esposo. Este pasaje nos está hablando, es una metáfora de Jesús, hablando del tema de su pecado de su mamá, ¿ya? Hay un problema con el Talmud, ¿ya? Es que estos personajes, ya no es de la época de Jesús, ¿ya? Es anacrónico en ese sentido, pero el Talmud lo que está aquí es dando una enseñanza básicamente y está usando ciertos personajes, rabinos importantes, para dar a entender un tema. Eso es todo para dar una enseñanza, ¿ya? Así que por eso es que el judío sabía perfectamente el problema de Jesús, que era el pecado de su mamá. Y como vimos recién, el tema del pecado de María, donde dice que el espíritu que embarazó a María era una paloma, de acuerdo a Lucas 3:22, y esto que nos lleva al famoso mito de Zeus y Leda. Leda y el cisne, ya Leda, una mujer que es una mujer casada, donde el dios Zeus se transforma en un cisne, ya abusa sexualmente de Leda y la deja preñada de 4 hijos y ella pone después 4 huevos y nacen 4 semidioses, dioses encarnados, como sea. Así que el texto cristiano, donde dice que el espíritu embarazó a María, está utilizando una analogía a la mitología griega de Zeus y Hera, y es Celso el más fuerte crítico de este tema, diciendo de manera clara que Jesús inventó lo del tema de su papá y que su mamá realmente había sido una trabajadora sexual y que él era bastardo bíblico producto de un pecado sexual. Hace un momento explicaba el tema del mensaje de Jesús, del reino de los cielos que él proponía, y vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver este pasaje y vamos a ver de qué manera Jesús estaba en contra de los papás de manera física, ya que el hombre tuviera hijos. De esta manera él estaba reflejando su situación personal. Apocalipsis 14, contexto, estamos hablando de una profecía del tiempo del fin, según el cristianismo. Aquí están los 144.000 datos interesantes en este pasaje. Ya estos son
de las 12 tribus de Israel son solamente judíos. Según el contexto de este pasaje, son los únicos que son salvos por Jesús. Todos los demás, incluso los cristianos, son destruidos, las mujeres son destruidas, todos ellos son destruidos por Jesús en su inmenso amor. Y en el verso 4 dice que estos 124.000 judíos, dice que no se contaminaron con mujeres, es decir, no han tenido cheque con mujeres, por lo tanto no tienen la posibilidad de ser papás, dice que son vírgenes. Aquí vemos que Jesús está en contra del tema sexual, ¿ok? Y estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya, fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí estamos viendo que Jesús, en este pasaje, solo salva a hombres vírgenes judíos. Bien, y el tema de los eunucos, que Jesús estaba a favor de los eunucos, Mateo capítulo 19, versos 11 y 12, él les dijo, no todos tienen capacidad para este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Y vamos a ver de qué está hablando Jesús en este pasaje. Hay eunucos que nacieron así de vientre de su madre, los eunucos son los afeminados, o que habían sido castrados, ¿okay? No tenían sus órganos, sus testículos. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, afeminados, hechos por los hombres, afeminados, y hay afeminados que asimismo se hicieron afeminados por la causa del reino de los cielos, el que sea capaz de esto, que lo sea. Y aquí otro pasaje también para los que dicen, no, Jesús odia a los afeminados, odia a la gente de la comunidad. Para todos ellos les tengo esta noticia y es el famoso, vamos a ver lo que significa la palabra eunuco. Contexto, un hombre castrado que es poco viril, afeminado, pero dice. Entonces los eunucos que tienen un papel importante y se encargan en el reino de Jesús son los afeminados, las prostitutas, es decir, las minorías de esa época. Listo, traté de hacer este tema lo más breve posible y espero que les sirva de ayuda. No ponga su confianza en un muerto, que se le va a caer por los hoyitos de las manos. Ya está explicado, demostrado, comprobado el Papa de Jesús, el Jesús histórico, nivel valiente. Jesús, de acuerdo a la Biblia, a la historia y todos los argumentos que hemos dado, es producto de un pecado sexual y su papá era un soldado romano. Así que no pongas tu confianza en un muerto valiente, busquemos verdad, busquemos de Dios. Que estén bien, cultura y hasta luego.